aplicar muchas de las reformas de las que les apuntaré a continuación. ¿Eso qué ha determinado? Que en todos los países de América Latina, en los países europeos, se haya producido una mutación, un cambio, una traslación desde los sistemas inquisitivos a los sistemas acusatorios. Y estos sistemas acusatorios, incluso esta tarde he visto en el programa del Congreso hay una intervención acerca de la realización práctica del sistema acusatorio, si no recuerdo mal, en Bolivia, se ha hecho básicamente para cumplir esas expectativas, esas inquietudes de inseguridad que había entre los ciudadanos. Un sistema acusatorio que, como todos ustedes conocen, se caracteriza al menos por tres hechos, o sus elementos más distintivos pasan por ser el centro de las actuaciones del juicio, por cambiar básicamente en todos los países los roles del juez de instrucción al Ministerio Fiscal. Ese es un problema que se está debatiendo. Verían en los medios de comunicación la comparecencia de ayer del ministro de Justicia español en el Congreso, donde defendía el cambio de modelo en España para que el fiscal sea el instructor. Y sobre todo, desde mi punto de vista, un elemento determinante es la flexibilización. La flexibilización en los nuevos códigos procesales de los distintos países se produce desde el punto de vista de la organización, porque, como yo antes les he dicho, se requiere una mayor especialización de los distintos operadores, de policías, de fiscales y de jueces, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de su funcionamiento. Por eso, ¿con quién nos vamos a encontrar en los distintos códigos? Con alternativas al proceso ordinario. Fíjense en esa tabla. En los códigos de proceso penal aprobados en los países de América Latina, por aplicación de todos estos mecanismos alternativos, inspirados básicamente en el principio de oportunidad, en la justicia alternativa, en la simplificación, en última instancia, en lograr mayores niveles de eficacia, lo raro, lo excepcional, es que se celebre un juicio con todas sus fases, terminando con la sentencia. Por tanto, dense cuenta ese equilibrio que yo antes les decía entre eficacia y garantía. Hasta ahora los códigos eran caracterizados por ser excesivamente garantistas y ahora se trata de reequilibrar la balanza y mejorar las dosis de eficacia. ¿Y qué es lo que tratamos de hacer? Flexibilizar el desarrollo de los distintos códigos. Desde el punto de vista operativo, cumple un papel fundamental la policía. Ya hemos visto los problemas que plantea, pero la policía va a estar en la mayor parte de los países dirigida por la Fiscalía y tiene la responsabilidad básica en la investigación de los delitos. El papel fundamental, ¿quién lo tiene? El Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, al cual se le dan los máximos recursos económicos. Fíjense en esa tabla. En todos los países en los cuales se ha implementado un código de proceso penal de corte acusatorio, y ahí tienen Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, etcétera, etcétera, ha habido que multiplicar por 4, por 5, hasta por 10 el presupuesto que anualmente se venía destacando en esos servidores públicos. Se establecen buenas relaciones del número de fiscales con número de asuntos o buenas relaciones entre el número de fiscales con ciudadanos. Por lo tanto, nos damos cuenta que en esas inversiones públicas el papel fundamental lo tiene el Ministerio Fiscal. Desde el punto de vista de la investigación, en este nuevo modelo de actuar, el punto fundamental es la investigación de los delitos. Lo estamos viendo estos días en esos casos que están presentes en los medios de comunicación. Por lo tanto, lo que va a significar en todos los países, y hay esfuerzos importantísimos por los legisladores y por los gobernantes en la mayor parte de países de América Latina, con importantísimas inversiones en procesos de capacitación, es cambiar la mentalidad. Yo antes les decía que mudar las normas no basta, hay que fortalecer, capacitar, especializar a los distintos operadores públicos. Y en este escenario, dos ideas importantísimas que están siendo objeto de cuestionamiento en algunos países de América Latina y que están obedeciendo a importantes cambios y cuestionamientos en el proceso de construcción del nuevo Código de Proceso Penal español. Por un lado, la relación que se tiene que establecer entre policías, fiscales y jueces, porque se ha introducido un nuevo interlocutor con nuevas funciones, y en segundo lugar, la relación que se tiene que establecer entre los fiscales y los jueces de garantías. En muchos países de América Latina, como en Colombia, como en Ecuador, como en Chile, se están produciendo estrangulamientos de los nuevos sistemas procesales, de esos sistemas acusatorios, porque pensaban que simplemente con la transición de un juez de instrucción o fiscal estaba todo arreglado. No hay que olvidar que tienen que estar presentes los jueces de garantías para vigilar la legalidad, para controlar las actuaciones que puedan ser restrictivas de derechos fundamentales. Otro problema
la selección de las conductas. No estamos ante reacciones legislativas que engloben en su totalidad el problema de la justicia penal. Se están produciendo decisiones políticas puntuales, estratégicas, debidamente medidas para concienciar a la opinión pública, para tranquilizarlos frente a conductas, insisto, relacionadas con narcotráfico, con crimen organizado, con blanqueo, con corrupción, con tráfico de seres humanos. Por lo tanto, al final, con tanta medida efectiva, con tanto cambio de modelo, dense cuenta la afirmación que ella recoge. Muchas veces se busca legitimar estos cambios de modelo con sentencias de condena. Yo antes se lo decía en esa estructura y lo vamos a ver inmediatamente. El sistema se ha mostrado absolutamente incapaz de poder desarrollar un proceso penal con todas sus fases, con todas las garantías. Por lo tanto, cuando los ciudadanos critican por qué funciona mal el Poder Judicial en sus países, se debe básicamente a que el número de delitos que se denuncia es muy bajo, el número de delitos que llevan a juicio es todavía más bajo, el número de delitos que termina con una sentencia de condena es todavía muchísimo más bajo. Y si eso es un problema en general con la delincuencia común, todavía lo es más grave en esos ámbitos delictivos que yo antes les señalaba. Y también, por supuesto, se plantean problemas institucionales importantes que tienen que ver con la falta de cooperación, con la falta de preparación, con la falta de especialización de los distintos operadores. Por lo tanto, desde el punto de vista de las actuaciones pro futuro, y con ello voy terminando, el leitmotiv en los legisladores de todos los países, en las exposiciones de motivos de los códigos orgánicos, de los códigos penales, de los códigos procesales penales, es mejorar los niveles de eficacia de su justicia penal. Y esa eficacia se trata de buscar, en primer término, con reformas penales, con reformas sustantivas. Y ya sabemos en estos ámbitos que la tendencia habida en todos los países es incrementar los delitos e incrementar las penas. Los que son españoles recuerden la reforma del año 2010 del Código Penal Español y el anteproyecto que se está tramitando en el Parlamento. ¿Cuál es el problema? La difícil aplicación práctica de muchas de esas creaciones legislativas. En esa diapositiva les pongo un ejemplo. Hace poco más de un mes a España le ha echado un rapapolvo importante la OCDE porque se reformó el Código Penal en el año 1997 para castigar el soborno transnacional y resulta que no ha habido un solo proceso penal en España por ese asunto. Desde la óptica procesal penal, ¿qué es lo que se produce? El cambio de modelo, el fortalecimiento del Ministerio Fiscal, las mejoras en el ámbito desde el punto de vista de las técnicas de gestión, pero también desde el punto de vista práctico, dificultades importantísimas desde el punto de vista de su implementación, tanto por razones de capacitación como por razones de inversión pública. Fíjense esta afirmación de los jueces decanos de los distintos órganos jurisdiccionales españoles. De nada nos sirve tener leyes escandinavas con medios africanos. Todos habrán visto también en los medios de comunicación de hace pocos días cómo el presidente del Consejo General del Poder Judicial Español encargó al Servicio de Inspección un análisis, un diagnóstico de cuántos procesos penales complejos había abiertos en España, fundamentalmente relacionados con terrorismo, con crimen organizado, con narcotráfico, con corrupción, y a la conclusión que se ha llegado es a 2.173 procesos complejos. Por lo tanto, es lo que ha pedido un reforzamiento desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista presupuestario para hacer frente a ello. También es importante en todos los países de América Latina reforzar todo lo que tiene que ver con criterios de acceso a la justicia, no solo en términos jurídicos, sino también en términos económicos. Y eso nos lleva a hablar de sistemas de defensoría pública, de sistemas de asistencia jurídica gratuita, de sistemas de mejora de la protección de las víctimas de los delitos, etc. Y desde el punto de vista orgánico, también son muchas las medidas, la batería de instrumentos que se están procurando arbitrar en los últimos años a todos los niveles. Mejoras en los sistemas de acceso a la información pública. Un denominador en todos los países es la aprobación de leyes en materia de transparencia, de acceso a información pública, a registros públicos. La creación de oficinas públicas de denuncia y de atención social y jurídica a los ciudadanos, fundamentalmente a las víctimas de los delitos. Mecanismos de coordinación interinstitucional, porque como yo les decía, ahí se fracasa importantemente, porque se han modificado los códigos, pero luego no se sabe cómo llevarlos a la práctica. Y fundamentalmente también se han cambiado las cosas en materia de cooperación jurídica internacional. Una cooperación jurídica internacional que tiene que ser efectiva
objetiva, desformalizada, institucional, profesionalizada, por lo tanto que rompa ese carácter esporádico, formalista que venía presidiendo hasta ahora las cosas. Si me lo permiten, y para concluir, 8 conclusiones que yo creo que han sido determinantes para todos esos procesos de reforma habidos en los últimos 10-12 años en los diferentes países de América Latina, que yo antes les he ido extractando en las distintas diapositivas, y sobre todo que están condicionando bastante el quehacer del legislador español y del legislador europeo en muchas directivas, en muchas decisiones marco de los últimos años. En primer lugar, que legislar en esta materia, legislar en materia de poder judicial, de administración de justicia penal, obliga a superar, a desentenderse problemas relacionados con el contexto político y social. ¿Por qué? Porque hemos hablado de politización de las instituciones, podríamos hablar también de la captura del Estado. En informes de Naciones Unidas, en informes del Fondo Monetario Internacional, se pone el dedo en la llaga de que ese es uno de los problemas básicos que hay en países de América Latina. Por tanto, si se produce esa captura del Estado, esa cooptación por parte de grupos de influencia, incluso muchas veces relacionados con grupos delictivos, pues no saldrán en las mejores condiciones los productos legislativos. La importancia de legislar en clave de sistema penal. Uno de los grandes problemas que hay en todos los países es que el legislador penal, quien aprueba las normas penales, parece que no conoce a quien aprueba las normas procesales penales, y luego se producen escenarios de confrontación y de inaplicación práctica de muchas de las reformas. El entendimiento de que el tener un buen sistema de justicia penal contribuye no solo a la democratización y desarrollo de los países desde el punto de vista político e institucional, sino también desde el punto de vista económico. El entender que los países en América Latina tienen que cooperar jurídicamente, y para ello un buen modelo, y así se reconoce en muchos de los países, últimamente en Chile, en Uruguay, está el hacerse eco a la producción normativa que se emana de la Unión Europea, y sobre todo en materia de justicia penal, porque hablar de crimen organizado o de terrorismo, narcotráfico, de lavado de activos, es hablar de delitos que en esencia tienen un importante carácter transfronterizo. También es destacar que el legislador en materia de administración de justicia no puede pensar como el legislador decimonónico en ser absolutamente estático, en que sus normas queden absolutamente petrificadas y fijadas para el paso de los tiempos. Por tanto, es una rara avis que la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española tenga más de 130 años, por lo tanto, lo que hay que pensar es que la legislación tiene que ser dinámica y tiene que hacerse eco de los problemas sociales demandados por la ciudadanía. Sexta idea que creo que es fundamental: los legisladores y los servidores públicos de los distintos países no deben conformarse con modificar simple y llanamente las normas sin poner todos sus esfuerzos en que esas normas sean llevadas a la práctica. Por lo tanto, como dicen los norteamericanos, el derecho que está en los libros tiene que ser el derecho que se lleva a la práctica, y eso lleva a tener que disponer de buenas normas y tener que disponer de buenos operadores jurídicos. Como séptima idea importante, hay que buscar espacios de consenso, espacios de equilibrio entre eficacia y garantía. El leitmotiv que ha justificado muchas de las reformas penales, procesales orgánicas en los últimos años en muchos países de América Latina partían del falso dilema de que afirmar una mejora en términos de eficacia significaba negar derechos y garantías fundamentales. Y eso es una barbaridad. El punto de partida, el punto originario está en la Constitución. Y en la Constitución de todos los países de América Latina y países europeos se recoge un catálogo básico y fundamental de derechos y garantías procesales básicas que no pueden ser, en su contenido esencial, subyugados por mucho que haya necesidades de que la justicia sea mucho más efectiva. Y en última instancia, algo que yo aprendí fundamentalmente cuando elaboré mi tesis doctoral y luego se ha visto en la realización práctica de todos esos esfuerzos de cooperación jurídica internacional: la importancia de estudiar y conocer el derecho comparado, porque solo analizando y viendo cómo se experimentan muchos cambios normativos en otros ámbitos podremos aprender y podremos predecir de cara al futuro qué éxito mayor o menor podrán tener nuestros esfuerzos legislativos. Y desde este punto de vista podemos decir ser un poco
humildes. ¿Humildes en qué sentido? Que muchas veces se producen importaciones acríticas, nos imponen por la fuerza muchos modelos de reforma, como se recoge en esa diapositiva. En algunos países de América Latina sí sucede, porque forma parte de los paquetes de cooperación fundamentalmente que se exportan, entre comillas, por parte de Estados Unidos, pero que al final lo único que supone es una ruptura de tradiciones jurídicas importantísimas y una vulneración en gran medida de núcleos fundamentales de derechos y garantías en muchos países de América Latina. Muchísimas gracias y quiero asumir. A España le son, y las he vuelto a plantear, a España le son aplicables absolutamente todas. Es decir, muchas de ellas las extraigo por mi experiencia en consultorías y en docencias en muchos países de América Latina, pero también lo que sucede en España. Sí, una rapidísima, y acojo su pregunta. En la número 1, superar las dificultades del contexto político y social. Estamos viendo a día de hoy la conflictualidad que se produce con relación a todo lo que significa poder judicial, altas magistraturas, cuestionamientos de pronunciamientos de Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo. Si vivimos justamente de eso y de no un análisis jurídico, sino de un análisis absolutamente simbólico, político, ideológico de las resoluciones, mal vamos. Legislar en clave del sistema penal. España lo hemos visto, se modificó el Código Penal en el año 2010, se está tramitando en el Parlamento una reforma y resulta que no se modifica la ley de enjuiciamiento criminal. Les pongo un ejemplo. En la reforma del Código Penal del año 2010 se ha establecido por primera vez responsabilidad penal de personas jurídicas. Al legislador penal se le olvidó que para que eso fuera efectivo, para poder imputar a una persona jurídica, había que modificar el Código de Proceso Penal. Con carácter de urgencia, 8 meses después lo tuvo que hacer. En el número 3, el entendimiento de la importancia de tener un buen sistema de justicia penal. Yo creo que eso es clave y determinante. España, lo habrán visto en los últimos días, está sufriendo un descrédito internacional por muchos de los asuntos que están allá en los medios de comunicación. Ha habido manifestaciones incluso en nuestro ministro de Asuntos Exteriores donde se hablaba de la lesión que está sufriendo la marca España. Y habrán visto cómo muchos inversores que antes venían a España ya no vienen a España, o incluso al revés, muchas de las inversiones españolas que antes estaban en otra parte del mundo, entre otros en países de América Latina, ya no lo tienen tan fácil. Necesidad de cooperar jurídicamente. Yo les he planteado, eso es una realidad. En Europa se han mejorado los niveles de persecución de muchas de estas infracciones por las iniciativas surgidas en la Unión Europea, por decisiones marco y por directivas. ¿Qué es lo que sucede en el ámbito de América Latina? Que no tienen un movimiento de integración tan absolutamente amplio y uniforme. Está el Mercosur, están los países andinos, está UNASUR. Donde más se está trabajando es el Mercosur, donde hay muchas de las iniciativas similares a las de la Unión Europea, es ahí. Pero realmente todavía les falta un poquito. Actuación legislativa dinámica. Lo verían ayer con compañeros de derecho penal, nosotros somos en contra, el profesor José Becquerel. El Código Penal español en 30 años que lleva, creo que va por la reforma 30 y pico, y tenemos una más en el Parlamento. Por tanto, también todo en su justa medida. En la número 6, llevar el derecho a la práctica. Yo antes les he puesto un ejemplo, una diapositiva. España implementó una convención de la OCDE para poder entrar en la OCDE y resulta que luego no había un solo proceso penal por ese delito. España aprobó una ley del jurado en el año 95 y todos los órganos jurisdiccionales tratan de hacer lo posible de recalificar los hechos para que no haya jurados en otras funciones, porque vale mucho dinero, genera muchos gastos e incomodidades para los que tienen que participar en ellos. Equilibrio entre eficacia y garantía, absolutamente claro y determinante. Les pongo un ejemplo. Cojan la exposición de motivos del anteproyecto de Código de Proceso Penal que se trata de hacer en España. El problema está donde colocamos ese equilibrio. Ahí es lo importante, yo se lo señalaba en la diapositiva, buscar la esencia. ¿Dónde está la esencia?
no solo en lo que dice la Constitución española o lo que dice el Tratado Europeo de Derechos Humanos o la Convención Interamericana, sino en el desarrollo jurisprudencial de la misma. El saber qué es el derecho de defensa, o la contradicción, o el principio de legalidad, o el de proporcionalidad, obliga justamente a conocerlo para luego no extralimitarlo. Y en último lugar, no utilizar el derecho comparado de manera absolutamente acrítica. Pues ahí también, ese es si me permite la expresión, un pequeño perdigonazo para el legislador español. Si cogen la reforma esa del Código Penal, o cogen incluso el propio Código de Proceso Penal, ¿qué es lo que se dice? Que muchas veces están cambiando las normas por lo que pide Europa o por lo que piden los países del entorno europeo. Y cuidado, cuando digo que no tiene que ser acrítica, es porque hay que estudiárselo. Porque muchas veces los legisladores intencionadamente le echan la culpa al de fuera para hacer lo que ellos realmente quieren y los de fuera no lo piden. En ese ejemplo de responsabilidad penal de las personas jurídicas se justifica en España su introducción porque lo decía la Unión Europea en muchas decisiones macro, y eso es radicalmente falso. Pide que se les sancionen, pero no dice que se les sancionen penalmente. Por eso lo que digo es que hay que conocer el derecho comparado, hay que asumir los compromisos internacionales surgidos de organismos internacionales, pero con una debida capacidad crítica, porque en esencia todos los países lo que tienen que hacer y respetar son sus tradiciones jurídicas, sus principios y valores, que sacan adelante fundamentalmente por las directrices reconocidas en sus constituciones. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pero no creo que sea dejar esta oportunidad tratando dos temas tan importantes y íntimamente relacionados, ¿no? Y creo que es motivo suficiente para intervenir, preguntar y sin duda opinar, porque tiene que ver con la formación y también tiene que ver con el sistema de justicia. Y digo que están muy relacionados porque una de las principales preocupaciones es cómo estudiar todo el eslabón del sistema de corrupción que está infiltrado y socavando el sistema político y jurídico de nuestro país. Hasta ayer, hasta hoy en la mañana, viendo la televisión española, el programa de televisión, no había mucha diferencia respecto a las noticias que se dan también en la televisión y en la radio de los programas peruanos o de cualquier otro país de América Latina. Es decir, hay una preocupación respecto al tema de la corrupción, respecto al tema de la fragilidad del sistema político, del sistema jurídico, etc., ¿no? De tal forma que hay problemas comunes, no solamente el ser parte de una familia jurídica romana germánica, ¿no?, visto históricamente, sino también una realidad que nos involucra a dos continentes, ¿no?, a un sistema iberoamericano que sin duda el tema de la formación del que nos hablaba el doctor Freddy Arce, que lo escuché atentamente, donde vincula precisamente el tema sociológico, el tema psicológico y el tema jurídico, sin duda es relevante, ¿no? Y porque en muchos estudios que se han hecho en América Latina, en particular en Perú, se ha concluido que el problema de la corrupción empieza en las facultades de Derecho, empieza en la formación precisamente del futuro abogado, ¿no?, de la futura abogada. ¿Y por qué? Porque el tema de la ética está totalmente ausente. No se pone el interés del caso. Y más aún, nosotros hemos tenido hace poco el fallo de un juez de apellido Urbina, donde él quería que por ser juez tenía el derecho de fallar como le dé la gana. Obviamente el tema y el aspecto psicológico fue un papel importante, pero también es la formación. No solamente es el conocimiento, es la capacitación, ¿no?, es el estado emocional de la persona, ¿no?, es cómo afrontar los problemas. Y ahí me parece que el tema de la formación o el tema de la corrupción para efecto de afrontar la crisis del sistema de justicia en los países de América Latina, sin duda es un tema que hay que darlo con seriedad desde la facultad de Derecho. Por eso es que el tema del perfil
abogado, de la abogada, fue un papel importante en la formación, ¿no? Ahí hay que entrar a discutir. Ahí hay temas comunes que no solamente es un tema de América Latina, de España, sino creo de la Facultad de Derecho del mundo, ¿no? De tal forma que, por eso es que el tema ético tiene que estar presente, no como curso, sino quizá como un tema que cruce a todos los cursos y, en consecuencia, debe haber una conducta y un comportamiento consciente de cada profesor, de cada director de cátedra, en integrar como componente sustancial dentro del contenido de cada materia, ¿no? De esta manera, por eso es que yo quiero en realidad felicitar a ambos porque se han complementado. Aparentemente son temas que no tienen que ver nada, todo lo contrario, yo diría, precisamente lo uno tiene que ver con lo otro, la formación, ¿no? Porque en la formación está, digamos, la forma como va a actuar o cómo concibe finalmente el abogado el derecho y cómo va a actuar frente a una realidad jurídica determinada. ¿Sí? Seguramente ustedes tendrán algo que decir y concluir, ¿no? Sí. Sí. Doctor Rodríguez, te felicito por su importante y amplia exposición en una materia de interés universal. He podido yo apreciar en mi país y también en los países vecinos que he visitado que uno de los factores, tal como usted lo ha expresado, que la mala administración de justicia reside en la corrupción. En materia penal, desde la etapa judicial, también podría yo, en la ineficiencia de los magistrados, desinterés total, no hay compromiso para hacer una justicia verdadera, con la rapidez del caso, con el compromiso moral de servir a la nación, no hay. Si uno se encuentra en un escenario de esa naturaleza, que ya está así frustrado, es imposible superar esa situación. Por ejemplo, yo, y disculpen que ponga ese ejemplo personal, faltando un domingo para venir aquí a Europa, me asaltaron mi casa, se robaron todo lo valioso que yo. Y entonces hemos puesto a la denuncia de la policía, etc. Y yo digo, una hermana mía que se quedó fuera esperando y decidió entrar. Entre tanto, en esa policía que investiga crímenes, llegaban camiones y camiones de especies robadas. En el momento en que bajaban las especies para ingresar al local de esa oficina de crímenes, iban separando las mejores especies afuera de la policía y iban llevándose en cajas las mejores. Esa es la realidad. De otro lado, frente a un escenario cualquiera, en un caso penal, uno ve que el magistrado es bastante